Lunes de mesa con Emilio Álvarez y Casa de Somos México. ¿Cómo estás, Emilio? Buenos días, con el gusto de saludarles. Un poco convulsionado el fin de semana, Bastante. ¿no? Vaya usted. Bastante. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, viendo los diversos frentes de batalla que tiene este país, pero mira, aquí no pasa nada, ya se mejoró la seguridad, estamos muy bien. Y de Morena, Israel Zamora. ¿Cómo estás? Azucena, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bonita semana a todas y a todos. Gracias. Por supuesto, estuvieron atentos como nosotros a la conferencia de Adán Augusto López el viernes, en donde acepta que sí recibió 79 millones de pesos, que pagó unos impuestitos pues muy pequeños, la verdad muy poquito de impuestos, que además tiene una herencia y un departamento en Houston y que es ganadero. Wow, la verdad que me sorprendió el nivel de empresario que es Adán Augusto López. Lo desconocía, y que insisten que no sabía lo de Adán Bermúdez. ¿Qué destacarían de esa conferencia, Emilio? Mira, digamos, si me voy a los hechos, resulta muy preocupante que el coordinador de la mayoría en el Senado, de Morena, reconozca que es un evasor fiscal. Ahí ya no hay duda. Bueno, él dice que pagó No, todo. Incluso dice, si me faltó algo pido disculpa, ¿no? Él lo dice así. La verdad de las cosas es que aún intentando ayudarle, pues aún intentando ver que lo que declara es cierto, es de suyo preocupante. Me parece grave que eso no haya estado en su declaración de senador de la República. Es una obligación legal. Él dice que hizo las declaraciones ante el SAT. Ante el SAT, pero lo tiene que hacer y su allá declaración en el Senado patrimonial. lo que dijo es que tenía ingresos por 600 mil pesos. Sí, ¿no? pero no declara lo que él dice que tiene. Eso es pues no solo es un incumplimiento, es una falta que borda en lo que debe ser sancionado. Y tercero, lo que diría es que resulta inevitable el conflicto de intereses que tiene Adán Augusto. Ahora resulta no solo todo lo que dijiste, sino además el notario más exitoso de Tabasco. ¿Y eso no les parece conflicto de intereses? No, bueno, vimos un lechado pues yo diría de cinismo. ¿Qué dices, Rubén? Pues que tiene que aclarar todas estas situaciones que son bastante complejas. ¿Cuáles serían los puntos que hay que aclarar? Pues lo de los ingresos, el pago de los impuestos y su actuación. Ahora, son muchos temas, ¿no? Los que están ahí juntando. Y a mí lo que me preocupa también es que luego dejamos de ver otros. Por ejemplo, toda esta violencia del fin de semana. Por ejemplo, el desmantelamiento de la ley de amparo. Por ejemplo, todo el tema de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. La reforma electoral. Y entonces, pues andamos de un lado para otro en este país mientras se desmantelan las libertades. Pues dejamos de ver otros, incluidos ustedes, los priistas, porque Alejandro Moreno pues anda ahí presentando que el cártel de Macuspana y que no sé qué, así le puso, ¿no? Alejandro Moreno, el cártel encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Pues decídanse, Rubén, o hablamos de una cosa o de otra. ¿Cuál es la prioridad del PRI? También. A ver, la prioridad del PRI ya está muy clara, que es el combate. El cártel de Macuspana, porque eso fue lo que hizo Alejandro Moreno la semana pasada. Es una prioridad, pero junto con esto, la semana pasada presentamos nosotros nuestro presupuesto alternativo. ¿Hicieron conferencia? Sí, claro, en la Cámara de las y los Diputados presentamos junto con los senadores nuestro presupuesto alternativo. Entonces, por el lado que iniciaste la pregunta, pues se tiene que aclarar, hay muchas cosas que aclarar, y por el otro lado también están los otros temas, ni uno ni otro se contrapone, es que pero luego hay que ponernos en la mesa. No olvidamos porque aquí acabamos de dar un reporte de Guerrero, y acabamos de dar un reporte de Michoacán, y acabamos de dar las cifras de homicidios del fin de semana, pero ustedes hacen el show del cártel de Macuspana. Entonces, ¿sí o no? A ver, no es show, se está pidiendo, no es show, se está pidiendo una investigación. A ver, bueno, Israel. a ver, pues comieron gallo. A ver, lo que acabas de plantear, Azucena, confirma lo que decía el propio coordinador, presidente de la Jucopo, que decía que esto son ataques que vienen de la derecha. Ahorita lo acaba de reconocer Rubén, que dice... acaba de reconocer Rubén que esa es una de sus prioridades. Eso fue lo que dijo Rubén. Siento un precedente muy interesante, porque ningún presidente de Jucopo había dado una conferencia de 1 hora en donde presenta todas sus declaraciones y acepta todas las preguntas que le quisieron hacer. Ojalá todos los coordinadores de grupos parlamentarios hagan lo mismo. Sería muy interesante, permíteme, sería muy interesante, no le corte, ya no les gusta, pero sería interesante ver a Alito Moreno en una conferencia de prensa similar
presentando sus declaraciones anuales y que lo ha todos hecho, los periodistas les puedan preguntar. Yo no recuerdo una. Sí, lo ha hecho ahí varias en el Senado veces. de la República sería interesante verlo. Eso sienta un precedente de hecho, transparencia ¿no? Mira, muy importante y que tiene que nacer en Morena. Nuevamente nace en Morena ese ejercicio de transparencia en donde él acepta todas las preguntas Fue a y la da conferencia respuestas porque a la todas. presidenta dijo, hazte cargo Fíjate, de tu y eso desastre. también viene a deshacer el argumento que decían que el Senado no se sometía a la presidenta, que el Senado estaba en contra, pues eso demuestra que es No, una pues ya falsedad, tiene la mano porque al cuello. lo que demostró Emilio fue que el presidente de la Jucopo, Adán Augusto, sale porque considera el buen juicio de la presidenta, que la presidenta dijo que salga a dar la cara, y él estimó eso para salir a Yo dar le la cara. agradezco mucho a Israel esta presentación porque es un buen ejemplo de que el cinismo lo hace en virtud. Nada. Y la presunción de corrupción lo presumen. Lo que Adán Augusto salió a decir es tratar de explicar lo inexplicable. Punto número 1. Él es responsable, se guste o no, de lo de la barredora. Y hasta la fecha elude esa responsabilidad. Si como gobernador no supo lo que hacía, su secretario de seguridad, hay dos opciones. O es un inepto o es un cómplice. Pero de que tiene responsabilidad ética y política, por lo menos, si no es que penal y administrativa. El daño de que su jefe de policía fue el jefe del crimen, por el amor de Dios. Y segundo, sale con esta historia de que la derecha, pero si ¿quién tiene el SAT? Lo tiene el gobierno. Las informaciones son oficiales, son informaciones de declaraciones patrimoniales. Eso es el gobierno. No venga con el cuentito de que la derecha... Es bronca de ustedes, maestro, pero tiene tantos niveles de corrupción. O sea, hay que abrir capítulos para intentar entender la corrupción de Adán Augusto. Cada que explica sale peor. Es que una cosa es, a ver, también hay que ponerse de acuerdo, que es agenda de la derecha, pero nosotros la denunciamos, o sea, Morena. Entonces, también... ¿Cómo así? A ver, hay señalamientos, por ejemplo... Se lo denunció Javier May específicamente. Y un general de la zona. Yo quisiera, a ver, yo escuché la entrevista que hiciste muy interesante ahorita, una persona que hablaba que tuvo acceso a los documentos de los que deriva toda esta presión que se ha enfocado en el coordinador. Y dicen, es que ¿cómo puede ser posible que Sedena tenía información y que él no supiera? Bueno, el ciclo de inteligencia, Azucena, comienza primero con una dirección. Esa es la primera etapa del ciclo de inteligencia que a veces olvidamos. No inicia la investigación si no hay indicios para hacerlo. O sea, desde que dijeron vamos a comenzar en el ciclo de la captar la información, que es la segunda etapa, fue 2024. Después viene proceso de la información y análisis. Sí, pero lleva tiempo. A lo que voy es, a él, cuando estaba en el 2019 que lo nombra y que dura 2 años, después él se va como secretario de Gobernación. Y sale Guacamaya Leaks. Sí, y a lo que vamos es que no tenía él por qué tener esa información, porque el proceso de inteligencia... El proceso de inteligencia lleva tiempo. Nada más una nota. A ver. El comandante de la zona, de la 30 zona militar, Miguel Ángel López, dijo que se le informó. Él lo dijo. No fue Guacamaya Leaks solamente. Perdóname, Israel. De una conferencia de prensa. Pero ahí vamos al gran problema, que es lo que está denunciando también Alejandro Moreno. Durante el pasado sexenio se desmanteló todo. Es decir, la famosa estrategia de abrazos no balazos, pues desmanteló todo el sistema de seguridad de este país, de inteligencia de este país. Lo hemos repetido en varias ocasiones. No hay bicameral de seguridad nacional, no hay bicameral de seguimiento al uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Las 2 comisiones de seguridad se han convertido en agencias de relaciones públicas. Se le ha dado al gobierno, con votos a veces de la oposición y a veces no, pues todo lo que ha pedido en materia legislativa. La de seguimiento no se ha instalado. No, la de seguimiento a las fuerzas no se ha instalado. No se ha instalado. Bueno, y en medio de todo eso, pues por eso sucede todo esto. ¿Quién hizo las pruebas de control de confianza? ¿Cuántos directores de policía en el país están en estas circunstancias? Porque no me digan que todo está muy bien cuando ves Michoacán o cuando ves Guerrero. Bueno, porque todo se desmanteló, porque el presidente López Obrador dijo, yo no voy a combatir a los criminales. Eso fue lo que dijo ese tipo. Y por eso está pasando todo esto. Ahora, ¿qué te parece transparente respecto a los números, a los ingresos de Adán Augusto López? Porque yo ya hablé con un fiscalista, con un contador, etcétera, y él me dice, si el señor Adán Augusto López ganó
20 millones, ¿cuánto fue el primero? 24 dijo que reconoció y luego 56. Sí, 24 millones de pesos y pagó 100 mil pesos de impuestos, tendría que haberse gastado 21 millones de pesos. Pues es una locura, ¿no? Correcto. O sea, si tú ganas 22 millones y no declaras más que 100 mil pesos de impuestos, tendrías que haberte gastado 21 millones. Entonces, no tiene lógica. Bueno, y no hay transparencia. O sea, la declaración no corresponde. No corresponde. O sea, ahí por lo menos hay evasión fiscal. Ajá. Así de saque, suponiendo que todo legal. Pero no corresponde ese volumen de ingresos que dice que tiene, que además que es secretario tan exitosísimo, ¿no? De gobernación, no le parece conflicto de intereses y paga poquitito de impuestos. Bueno, ojalá nos traten así a todos, o es porque es secretario de gobernación y el SAT lo beneficia a Israel. Hay varios supuestos que se pueden presentar y eso él lo tendría que declarar. Recordemos que también uno puede deducir no solo las deducciones, tal vez le faltó al fiscalista, yo también soy fiscalista, abogado fiscalista. No, sí. A ver, sí, la verdad. Estos de Morena son muy versátiles. A ver, venga. No solo son las deducciones, sino también las pérdidas de ejercicios fiscales anteriores. O sea, tú vas arrastrando pérdidas fiscales que se tienen que evaluar. Yo no sé, no conozco los detalles de él. Por eso digo que hay varios supuestos que se pueden presentar y que pueden influir en la base gravable de ese año, ¿no? Pero se tiene que hacer un análisis a lo que yo voy. ¿Cómo hacemos un análisis si no tenemos acceso a la información? Le pidieron la información y no la quiso dar. Tienen acceso a la información, que ahí están las declaraciones. No la quiso dar. Pero él las presentó. La presentó a la conferencia de prensa y la pidió a Israel y no la entregó. Todas las deducciones actualmente ya revolviste más el asunto. No, ahí se tiene que hacer. Ahorita ponemos números y nos explicas, por favor. Es que yo no puedo explicar. Es perito contable. No. Vamos a ver. Yo soy abogado. Entonces, Israel Zamora de Morena, Emilio Álvarez y Casa de Somos México y Rubén Moreira del PRI. A ver, dice Adán Augusto López que, ahí te van las cifras, porque tú nos vas a ayudar entonces, Israel, a entender. El fiscalista. Que él ingresó 22 millones de pesos en 2023 y pagó 158 mil pesos de impuestos. Para que esa operación sea correcta, él tuvo que haber gastado 21 millones de los 22. ¿Sí? Pues habrá que ver. No, sí, o sea, es una operación matemática. Sí. Luego, en el 2024 tuvo 56 millones de ingresos y pagó 1.800.000 de impuestos. Para que eso sea posible, el señor tuvo que haberse gastado 50 millones de pesos en ese año. Si no dedujera nada, o sea, si no metiera ni una factura de gasolina, ni de que me compré esto, que fui al doctor, qué tal, no. Si no dedujera nada, tuvo que haber salido con 21 millones de pesos gastados en el 2023 y en el 2024 con 50 millones. ¿Es posible? Bueno, no tener deducciones es imposible. O sea, es obvio que para generar riqueza necesitas tú realizar gastos, ¿no? Es todo lo demás, a ver... Pero 21 millones, o sea, casi el 100% esa información gastado. Él la tiene y él la tiene que, si lo desea, porque tampoco digamos que es una obligación, tal vez es un deber como político, no lo sé, pero eso... digamos, es ya en una cuestión personal que él tiene que evaluar, pero él tendría que informar, como lo hizo. Me parece que, repito, se tiene que reconocer que es el primer presidente de una Junta de Coordinación Política que hace esto. Yo no recuerdo algún precedente. ¿Cuándo? Pero que no te... conferencias de Rubén una hora. Datos. A ver, Rubén. No importa el tiempo. No, sí importa porque importan los datos que se aporten. Y a todas las preguntas de medios que no son bueno, más o menos, porque sí estaban limitados los compañeros reporteros, yo lo vi. Pero todos los medios hicieron yo creo que ese no es un argumento. En todo caso, se tiene que poner información sobre la mesa. Los presidentes de la Junta de Coordinación Política pues dan conferencias de prensa todos los días. Yo fui presidente de la Junta de Coordinación Política y pues están sujetos al escrutinio. Entonces yo no creo que eso sea un valor para ponerse sobre la mesa. Pues tendrá que explicar todas estas circunstancias durante el tiempo que se le pida o durante el tiempo que él quiera. Pero no podemos decir, es la derecha. Ah, caray, ¿y por qué la derecha? Pues si la derecha está en Morena. Es la derecha, pero luego no, porque denunció porque Morena. YouTube, porque nosotros damos a información, él dijo que no había fuego amigo. La información, ¿de dónde sale? Pues de los que tienen la información, y modo que salga de la oposición. ¿Por qué se impulsa en la prensa? Pues en un principio por el señor May y por el señor general que estaba ahí. Si no ha sido por el general, no se sabe que hay una orden de aprehensión contra este delincuente que es Hernán Bermúdez.
Bueno, pues sale de allá. Ahora sí que ¿por qué quieren invitar a los demás a una fiesta que ustedes organizan? Y que tal vez es la tensión que hay dentro de Morena entre dos equipos o tres que están tensionados y que están generando un gran problema a este país. Adán Augusto sale a la conferencia no porque quiera. No es ni transparencia ni virtud. Es producto de la presión política, del señalamiento de la presidenta y del debate justificado de que el señor estaba en complicidad, al menos se puede presumir eso, con el jefe del cartel La Barredora en Tabasco. Y cuando él sale, gobierno, eso se queda. Eso es lo suficientemente grave para que él, por un mínimo ética, renunciara. No obstante, sale una nueva información que hace suponer que sus declaraciones, bien como legislador, bien fiscales, no están claras. Da una explicación que lo único que deja claro es que hay una serie de negocios que no están reportados al fisco. Lo menos que queda absolutamente claridad es que es un evasor fiscal. Y eso, en el cargo y la responsabilidad que tiene, el mensaje que manda es que este señor no cumple la ley. Y entonces quien hace las leyes viola la ley. El mensaje que mandan es ese. Ese es el problema de Adán Augusto. No es virtud, es el señalamiento. Y es tan cínico que te garantizo que no va a renunciar. Y el coste para Claudia Sheinbaum va a ser mucho mayor por culpa de Adán Augusto. Ahora, hay otra parte en donde él dice, hay una empresa fantasma, ¿no? Hay dos empresas, una que el SAT había señalada declarado, por el SAT. Ajá, señalada por el SAT de empresa Ahora fantasma. Ahora sí que la derecha también. Que le dio contratos a esa empresa cuando él era gobernador. Le preguntan los compañeros reporteros y dice, ¿yo se los di? No, gobernador, o sea, su gobierno. Ah, pero yo no, ¿verdad? No, senador, pero usted era el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Ah, no, yo no fui, fue el gobierno. ¿Sí me explico? O sea, eso es como explicaciones tan infantiles como si la gente no tuviera capacidad de reflexión, pues sí es una burla. O sea, él era el gobernador, durante su gobierno dieron esos contratos, pero él no tenía por qué saberlo. Otra vez. Bueno, lo que él comentó eran dos empresas, ajá, una que se acusa de ser una empresa fantasma, que él mismo aclaró que en el 2016, me parece, le habían suspendido el SAT los sellos por alguna de las circunstancias que prevé el Código Fiscal de la Federación, y después en el 2018, en un juicio, dice que esa empresa ganó y demostró que no era una empresa fantasma y nuevamente le liberaron los sellos. Entonces creo que había dos, él aclaró y dijo, no, a ver, yo nunca le di a esa empresa contratos. Eso es lo que él aclaró. Y después respecto de la otra... O sea, él no, pero el gobierno sí. ¿Sí bueno, me explico? Ahí el tema es... Era su gobierno. Ese es el asunto. Cuando hay algo bueno, son ellos los virtuosos. Y cuando hay algo malo, yo no sé. Sí, pero, ¿cómo así? A ver, lo de la empresa esta que dicen que era fantasma, incluso él dijo que se le hacía temerario decirlo cuando jurídicamente no era así, y él hizo eso lo dijo el SAT. Sí, pero se ganó en un juicio, Emilio. Pero o sea, en el 2016... Después de eso, cuando el litigio, Israel, el litigio es ahora, no en 2016. No. El litigio es ahora. Desde el 2018, según la información que él menciona, es que esa empresa en el 2018 ganó un juicio en donde le liberaron los sellos. Es decir, se demostró que no era una empresa fantasma. Ahora, no es suficiente. No es suficiente que dé una conferencia de prensa de 1 hora y que diga, pues yo no sabía y tengo un poquito más de dinero, porque además sí tengo un departamento que había negado, porque sí lo tengo en Houston y yo había dicho que no. Se lo apostó a alguien ahí, creo que en redes sociales, etcétera. No es común eso, Azucena. O sea, yo no recuerdo un antecedente así de una persona que demuestre, que te presente pero sus ¿por qué tendríamos que aplaudirlo? No, está bien, es un ejercicio de transparencia. O sea, no declara, lo obligan a declararlo y es virtud. Eso es falsedad, declaraciones, Israel. Ustedes están obligados a presentar sus declaraciones. Sí, ¿Cuál es la diferencia? Pero ¿cuál es la diferencia de lo que pasó el viernes? La declaración patrimonial. Pero también, a ver, ¿cuántos políticos hemos visto, Azucena, que presenten en una conferencia sus declaraciones? Pero no importa en una conferencia, las tienes que presentar por ley en un portal o lo que sea. Y está. Por eso me sacaron a mí que tengo un carro ruso. Por eso, pero no haces una conferencia. Pero a ver, porque presentas tus declaraciones como todos. Muchas personas en el PRI son acusadas de muchas cosas. Por eso, ¿Y por qué no salen a aclarar y decir, a ver, aquí está la conferencia y aquí damos la cara? Pero ¿por qué la conferencia? Porque no es, por el amor de Dios. Por eso yo decía que sienta un buen precedente. Y ojalá cada vez haya mayor transparencia en este país. ¿Qué quieres saber de Alejandro Moreno? A ver. No, pues sería interesante ver que los que acusan que tiene enriquecimiento ilícito y cuestiones allá... Ustedes invitan a pleitos aquí gratis. A ver, vamos por partes. Alejandro Moreno ha demostrado varias veces sus propiedades.
Alejandro Moreno ha dado varias veces conferencia durante 4 o 5 años al respecto. Alejandro Moreno no tiene ningún proceso con su contra. Alejandro Moreno fue víctima... Bueno, el de Campeche sí, ¿no? El de la Fiscalía de Campeche fue desechado. ¿Ya no existe? Ya no existe. Y durante 4 años lo trajeron dando vueltas en declaraciones y declaraciones, un proceso que entonces, no existe. ¿Qué materia hay para el fuero? Pues no. O sea, porque el fuero está andando. Sí, tiene su fuero y tan. Para desaforarlo, pues. No me digas que no se ha explicado lo de Alejandro Moreno. A ver, regresamos con eso.